Cuando falta un minuto para las 9 de la mañana, seguimos con más Arriba Gente. El teletrabajo se impuso por la emergencia sanitaria, no solo en Uruguay, sino en el mundo, y eso nos expone a una nueva situación de trabajo. Con el ánimo de regular las condiciones del teletrabajo, la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, presentó un proyecto de ley. Para conocer sobre esto, la recibimos esta mañana. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, nos hemos expuesto al teletrabajo, total o parcialmente, ¿no? Muchas personas quedaron en su casa trabajando y eso ha dado a conocer un montón de situaciones nuevas. Claro. Ni empresas ni trabajadores tienen tan claras las reglas hasta este momento. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley presentado? Bueno, justamente el espíritu es generar un marco en el cual estén claros los derechos y las obligaciones de las dos partes de la relación laboral. Por un lado de los teletrabajadores y por otro lado de los empleadores. Pero creo que es interesante también mirar un poco más allá de la pandemia, ¿no? Porque esta es una realidad que en Uruguay ya existía hace mucho tiempo. El dato que tenemos es una encuesta que hace AGESIC junto con el INE, la encuesta de uso de tecnologías de la información que arrancó en el año 2010. Y sabemos que en el 2016 en el Uruguay, o sea, hace ya unos cuantos años en el Uruguay habían 100.000 teletrabajadores. ¿Qué sabemos entonces? Bueno, el número de teletrabajadores en el mundo va en aumento. Entonces nosotros podemos inferir que desde el 2016 hasta el 2020, ¿no? Previo al coronavirus, ese número era significativamente mayor. Obviamente la llegada del coronavirus y esta rareza, esta pandemia mundial, hizo que un montón de personas que normalmente no teletrabajaban ni pensaban hacerlo, tuvieran que estar en esta nueva situación. Y también me parece importante precisar que esto en lo que estamos inmersos hoy no es teletrabajo regular, ¿no? ¿Y por qué no es teletrabajo regular? Y bueno, porque hay principios básicos que hacen a la actividad del teletrabajo que no se cumplen. Por ejemplo, un principio básico del teletrabajo es la voluntariedad. O sea, que el trabajador diga, yo prefiero teletrabajar o elijo teletrabajar de manera total o de manera parcial, y que el empleador también, o sea, ambas partes tienen que querer. Claro, ahora están obligados. Ahora estamos obligados. Tenemos un mandato del Ejecutivo que dicen quédense en casa. Si pueden hacerlo, quédense en casa. De hecho, los expertos lo han venido reiterando en estos días. O sea, si tienen la posibilidad, háganlo. El segundo principio básico es el de reversibilidad. ¿Por qué? Porque uno puede tener una idea idílica o determinada de lo que es el teletrabajo y bueno, dice, voy a probar. Y por ahí pasa 3 meses y dice, no, la verdad es que esto no me está resultando, no estoy logrando el equilibrio. Y esto tiene que estar contemplado, la posibilidad de dar un paso atrás. De vuelta, esto no se da, ¿verdad? Esto no se da en las condiciones actuales. Y el tercer componente tiene que ver con que se den las mismas condiciones de trabajo, ¿no? Digamos, proyección de carrera y demás. Que si uno está teletrabajando, a que si uno está físicamente en el lugar proporcionado por el empleador. Este tercer componente tampoco se da, ¿verdad? Porque de vuelta estamos con esta situación de rareza. Sumado a esto, también me parece importante para quienes nos escuchen, por ejemplo, específicamente quienes nunca habían teletrabajado en el pasado, que hoy los hogares en el Uruguay, en el mundo, están en una situación de un nivel de estrés mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso yo teletrabajo hace 12 años, desde que nació mi hija mayor, de alguna, o sea, no total siempre, pero en alguna modalidad. Nunca me había tocado teletrabajar con mi marido todo el tiempo, por ejemplo. Nunca me había tocado teletrabajar a esta altura del mes de abril con mis 3 hijos en el hogar. Nunca me había sucedido de estar un martes de mañana en donde habían 4 personas conectadas a Zoom y el internet que se cuelga y quienes tenemos hijos en edad preescolar o, digamos, pequeños que los cuidan los abuelos, no los están cuidando los abuelos. Entonces, me parece bien importante precisar que esto es de una rareza única y particular, y eso hace que no se pueda extrapolar a la situación normal del teletrabajo. Claro, lo que están viviendo muchos uruguayos en esta situación que se precipitó no quiere decir que sea así el teletrabajo, digamos. Desde ya que no, desde ya que no. ¿Qué normas en un ámbito de normalidad, entonces? Tú mencionabas algunos aspectos que se deben cumplir para que sea teletrabajo. Sí. ¿Qué otras normas se deben dar y que contempla el proyecto? Por ejemplo, que el empleador brinde la herramienta
herramienta tecnológica para trabajar. Claro, sí, nosotros lo que hicimos para llegar a este proyecto es, bueno, un poco analizar cuáles son las distintas normativas que existen en el mundo. Europa, por ejemplo, tiene un acuerdo marco del año 2002. Los países en Latinoamérica, la gran mayoría, han avanzado en esta línea. Entonces, el proyecto lo que busca es dar como un paraguas, digamos, de protector para los dos lados. Con respecto a las herramientas, el espíritu de ese artículo tiene que ver con la no discriminación del empleado, que no pueda ser contratado por carecer las herramientas, ¿verdad? Pero contempla la posibilidad de que si uno tiene una propia computadora, por ejemplo, que le resulta mejor, le resulta más cómodo, bueno, pueda de alguna manera realizar el trabajo utilizando los equipos propios, ¿verdad? El articulado lo que hace es un proyecto de ley bien concreto, bien sintético, son simplemente 13 artículos en donde se define qué es el teletrabajo, que capaz que sería bueno repasar un poco el concepto, que el teletrabajo tiene que ver con la prestación, ya sea total o parcial, del trabajo a través de las tecnologías, de la información, que es lo que hoy podemos hacer, en el ámbito físico, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador. Después define el concepto de teletrabajador, lo limita, nosotros decidimos limitarlo a los empleados del sector privado en régimen de subordinación y dependencia. Y bueno, esto ha levantado unas cuantas preguntas. No estamos incluyendo a los independientes, por supuesto, porque esa modalidad, digamos, es otra historia. Y tampoco estamos incluyendo a los empleados públicos. Y esto no quiere decir que creamos que los empleados públicos pueden teletrabajar. De hecho, hoy lo vemos más claro que nunca, ¿verdad? Pero sí que, bueno, en nuestro proyecto es como dar un primer paso en lo que entendemos es la dirección correcta. Después, lo otro que aborda el proyecto es lo que tiene que ver con la jornada laboral. Nosotros tenemos... Sí, y aparece por ahí el derecho a desconexión. También, el derecho a la desconexión es un derecho que entendemos es bien importante, ¿verdad? Porque hoy muchas veces quien tiene un teléfono inteligente de alguna manera trae consigo la oficina a su casa, ¿verdad? Incluso más desde la llegada del WhatsApp que antes, porque antes capaz que uno tenía que tener la voluntad expresa de decir, bueno, voy a chequear mi casilla de correo laboral. Hoy capaz que está un viernes de noche, chateando con amigas o lo que sea, y de repente se le cruza un mensaje de su jefe pidiéndole un informe para mañana sábado, ¿no? Entonces, esta dificultad, esta amenaza en lo que tiene que ver con el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, hay bastante evidencia científica que muestra que, bueno, que es difícil de establecer el límite y de hecho hoy en día muchas de las personas que están teletrabajando, que no tienen como esa práctica o ejercitado esa habilidad, se encuentran en esta situación. Y bueno, por eso es que nos parecía importante incluir un artículo que tuviera que ver con eso, el derecho del trabajador de no chequear los dispositivos durante, digamos, respetando ese tiempo. Hay legislaciones que han ido muy al detalle en cuanto a cómo legislar, o sea, por ejemplo, ponen 12 horas en un periodo de 24 horas, o sea, la española está muy avanzada. Es difícil de controlar, difícil de fiscalizar, difícil de hacer valer derechos en esa tendencia al full time que estamos teniendo, como tú describías, ¿no? Y además también que el teletrabajo muchas veces se basa en objetivos cumplidos y no en horarios. Claro. Bueno, yo creo que estás tocando un punto central. En realidad, yo creo que el trabajo en general, digamos, ayer tuvimos una llamada con un grupo que está estudiando el tema de productividad en el teletrabajo a través de una hackathon. Y bueno, y conversábamos que muchos de estos temas, como es en la productividad en el trabajo, son debates que los tenemos pendientes más allá del teletrabajo, ¿no? Yo creo que en un país como el nuestro todavía sigue estando un poco el concepto de que si yo lo veo al trabajador en un puesto de trabajo, está trabajando, está siendo productivo. Y bueno, ya sabemos, hace mucho puede estar un trabajador, yo los puedo estar mirando, yo jefe puedo estar mirando a un trabajador del otro lado, así a pocos metros, y capaz que está chequeando redes sociales, ¿no? O sea, claro, digamos, hay debates que tienen que ver con estas cuestiones que nosotros entendemos que como sociedad nos los tenemos que dar. Capaz que ahora queda más en evidencia esa necesidad. Pero yo creo que no lo es tal, porque la realidad es que bueno, hoy hay una infinidad de posibilidades que, digamos, de estar físicamente en un lugar de trabajo sin estar realmente siendo productivos, ¿no? Y bueno, y esto tiene como, si se quiere, la cara luminosa del teletrabajo tiene que ver con esto de la flexibilidad,
¿no? Con esto de las posibilidades que le abre a, por ejemplo, personas que están lejos de los centros poblados, personas con discapacidad también, con discapacidades severas. La otra vez conversábamos con una empresa social que trabaja en inclusión laboral de personas con discapacidad y me decía, mirá, muchas de estas personas es muy difícil que sostengan 8 horas, porque si les lleva 1 hora y media salir de su casa, sondarse, subirse a la silla, no pueden sostener una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Entonces, las mujeres en periodo de lactancia, ¿no? Hoy sabemos la importancia de la lactancia y cómo eso, los bebés amamantados se enferman menos, las madres faltan menos. Bueno, por otro lado, es muy difícil sostener una lactancia prolongada si uno está 10 horas afuera de su casa. Entonces, entendemos que así como hay ciertos riesgos y ciertos temas que hay que tener, en los cuales hay que tener mucho cuidado, también hay un potencial bien interesante para países como el nuestro, con mercados chicos, para que el teletrabajo crezca. Y bueno, y a veces uno se piensa en teletrabajo y piensa solo, por ejemplo, en la industria del software. Y esto tiene otros alcances. O de un perfil de trabajador joven, ya vinculado a las tecnologías de antes, no quizá un trabajo más tradicional, ¿no? Claro, puede ser, por ejemplo, el trabajo de call center, todo lo que son los servicios globales, administrativos, se pueden hacer de manera remota. O sea, hay un potencial grande de crecimiento de este sector y para eso nosotros entendemos que es el momento de generar este marco regulatorio para asegurar derechos y obligaciones de ambas partes. Carmen, ¿qué pasa pensando más en las leyes laborales en general y cómo se aplicarían, ¿no? Feriados, el viernes tenemos el 1 de mayo, si trabajo si trabajo en casa quizás no se toma en cuenta que el pago es doble o que no se debe trabajar. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo controla a los trabajadores que están en teletrabajo por esta circunstancia puntual. Bueno, ¿cómo se vincula a todas esas normativas? Sí, nosotros decimos que el teletrabajo lo que afecta, hay un artículo específico en el articulado que dice que el teletrabajo afecta la modalidad y no toca los derechos, digamos, de los trabajadores. Eso no, digamos, permanecen incambiados. De hecho, tuvimos una conversación el otro día en la comisión, tanto de diputados como de senadores, de quienes integramos la Comisión de Asuntos Laborales. Tuvimos un intercambio muy bueno, muy valioso con Fernando Pereira del PIT-CNT, en donde justamente reforzábamos este punto. O sea, los derechos de los trabajadores permanecen intactos. Lo que está cambiando es la modalidad de trabajo. ¿Qué apoyos se están recogiendo entonces en el ámbito del Parlamento para este proyecto? Y bueno, este es un proyecto que ingresó el lunes pasado. Obviamente en este momento está el Parlamento muy abocado al estudio de la ley de urgente consideración, con lo cual no va a entrar todavía a estudio. Pero bueno, en general estamos muy contentos con la receptividad que ha tenido. Hemos conversado con distintas cámaras, con la CUTI, con la Unión de Exportadores. Hay muchos. En el año 2016, un referente en estos temas, que es Álvaro Lamé, se expresó en una entrevista de radio, seguramente lo habrá hecho en otras instancias, en donde dijo muy claramente se precisa el marco regulatorio. Entonces, ya había... El ministro de Trabajo lo ha reconocido, ¿no? Exacto, Pablo Mieres también lo ha reconocido. Entonces, se había hecho un trabajo significativo y valioso desde la sociedad civil y desde las cámaras en esta línea, ¿verdad? Y nosotros, uno de los objetivos que yo me propuse cuando asumí como legisladora el 3 de marzo es, de alguna manera, intentar acercar la tarea legislativa al ciudadano común, ¿verdad? Porque muchas veces eso que sucede puertas adentro en el Palacio, bueno, lo sigue un porcentaje pequeño de los uruguayos, y la realidad es que hay mucho trabajo valioso, significativo, que tiene que ver con intentar hacer un aporte y colaborar con lo que es la calidad de vida de los uruguayos, ¿no? Y así fue que el mismo lunes que lo presentamos formalmente en el Palacio, lo colgamos en las redes sociales, abrimos una casilla de correo que se llama teletrabajauruguay@gmail. Esto fue en la noche, en la mañana siguiente ya teníamos decenas de correos haciendo consultas, pidiendo el proyecto. Eso es un poco lo que yo quisiera, digamos, tener como impronta en el tiempo que me toque estar ejerciendo este rol. Y bueno, y se está nutriendo de expertos que nos dan sus opiniones y demás.
y de eso se trata, ¿no? De que se enriquezca en el proceso. ¿Se va a utilizar estos 90 días de consideración de la LUC justamente para ese periodo de recibir aportes? Claro, en realidad... Como tú decías, la atención está puesta en esta ley de urgente consideración y sí, tiene un plazo concreto. Claro, lo que sucede no tengo comunicación oficial, pero entiendo que en las comisiones regulares, por ejemplo, a mí me toca integrar 4 comisiones, esas comisiones no van a estar funcionando mientras esté funcionando la comisión de la ley de urgencia, porque claro, están varios legisladores involucrados en eso. Entonces, estamos en este proceso, sí, digamos, yo como legisladora, pero formalmente va a entrar en la Comisión de Asuntos Laborales pasado el periodo de análisis de la ley de urgencia. Después pasará entonces a diputados. Exacto. Puede verse modificado entonces en esta discusión y en esta... Claro, seguramente que se verá enriquecida con los aportes, pero bueno, esto fue un proceso muy intenso mío junto con mi equipo que trabajó muy fuerte, porque yo ingresé, de vuelta como les decía, como soy teletrabajadora hace tantos años y soy una defensora de temas como por ejemplo la lactancia, la combinación, la crianza, ese tema de la exigencia de esos primeros años para tanto madre como padre y combinación con el trabajo. Hace mucho tiempo que trabajo en estos temas, lo tenía en agenda. Probablemente no hubiese sido el primer proyecto de ley si no hubiera llegado el coronavirus. Eso como que de alguna manera alteró mis prioridades, pero esto es un tema que a mí me ocupa hace muchísimo tiempo y estoy contenta de hacer un aporte en ese sentido. Muchas gracias, Carmen. Por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, y este proyecto de ley presentado entonces al Parlamento sobre regulación del teletrabajo.